días, buenas tardes a todos. Shalom, shalom. Estamos hablando del Rosh Final Ministerio Torre David. Esta tarde vamos a platicar algo interesante para todos ustedes. Esto se denomina Proyecto NASA. ¿Cómo conectar la ciencia con la espiritualidad? Verdaderamente te vas a encontrar con muchas sorpresas en esta tarde. Te lo aseguramos. Vamos un poquito a 1969. Recuerden cuando la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos estaban en lucha contra la Unión Soviética, a ver quién llegaba primero a la Luna en la carrera espacial. Todos saben las siglas de la NASA, a lo mejor. Bueno, si tú no lo sabes, bueno, son siglas netamente sajonas, norteamericanas, en inglés, que no es otra cosa más que una empresa que administra toda una nación tocante a lo que es el espacio aéreo y todo lo que tiene que ver con la cuestión espacial, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ya saben que había luchas importantes, interesantes, y vamos a resumir algo importante. No vamos a entrar en esta tarde las ecuaciones matemáticas, pero en el curso que nosotros iniciaremos en 2 semanas, ya les diremos en detalle cómo podemos conectar la espiritualidad con la ciencia, para que seamos más científicos, pero también que seamos más espirituales y podamos integrar lo que es una cosa con la otra, ¿verdad? Espero que lo entiendas. Aquí no hay sexo, religión, diferencias, edades. Tenemos una chiquita de 10 años que viene al estudio y verdaderamente está aprendiendo maravillas. Y eso queremos, que la niñez mexicana, la niñez latinoamericana y la niñez mundial se meta a estos principios, ¿verdad? Vamos a empezar con esto, algo sencillo. Comentaremos algo importante. Tocante al viaje a la Luna, ¿qué pasó al inicio? ¿Cuál era el problema fundamental? Es muy sencillo y en 2 o 3 minutos vamos a tocar el punto. Insisto, no entraré en detalle a las ecuaciones matemáticas, a las cuestiones físicas en detalle, pero sí en forma general lo podremos nosotros integrar a lo que estamos viendo y lo que pretendemos. Está muy bien definido en nuestro aparato mental, en nuestro aparato espiritual, en nuestra neurología científica, para poder integrar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bien, entonces empezamos muy poquito, muy despacito con lo que es el viaje a la Luna. Bien, el problema de los 3 cuerpos, ese era el problema fundamental. Voy a darte un poquito lo que está en la historia científica y vámonos un poco a lo que está escrito. Introducción: enviar una nave a la Luna, el cuerpo celeste más próximo a la Tierra, a una distancia media aproximada de 384.400 kilómetros, implica considerar el problema de 3 cuerpos que se mueven bajo la acción de fuerzas gravitatorias mutuas. Pon atención en todo esto. Cierra un poquito a lo que estés ahorita dedicado. Si estás en casa, mejor. Si estás en horas de descanso, mejor. Intégrate a esta visión. Tu vida va a ser transformada, te lo garantizamos. El problema de los cuerpos es resoluble en general, de estos cuerpos. Así pues, el problema del movimiento de 3 cuerpos que interactúan... el problema de 2 cuerpos es resoluble en general. Se puede reducir al de un solo cuerpo, pero la adición de un tercero lo hace irresoluble. Así pues, el problema del movimiento de 3 cuerpos que interactúan entre sí a través de fuerzas gravitatorias sigue sin resolverse por métodos analíticos al cabo de más de 200 años. Pon atención, brevemente te diré. Como la masa de la nave espacial, ahí ve el hombre, ¿recuerda? Es en cualquier caso muy pequeña en comparación con la masa de la Tierra y la Luna, cabe considerar el caso simplificado, conocido como el problema restringido de los 3 cuerpos, en el cual la masa de uno de ellos es despreciable frente a cualquiera de las otras 2. Imagínate tú que estemos diciendo que la masa, tocante al punto físico, tocante a ese instrumento, a esa cápsula infinitesimalmente pequeña, entonces ya estamos diciendo que esto es una masa despreciable, pero pues no tanto, porque ahí va el hombre, y ahí es donde empezamos nosotros a integrar la capacidad que tenemos como ser humanos, que entre más pequeños, si somos humildes, si somos sencillos, estaremos describiendo a la letra Nun, que es una letra muy sensible.
te diré un poco en qué termina este aspecto y tú lo sabes. Las ecuaciones, insisto, las tocaremos en el curso. Lo que viene tienes la velocidad 1, la velocidad 2, la masa 1, la masa 2, todo el aspecto gravitacional o gravitatorio para que tengas una expresión, un entendimiento completo de lo que estamos pretendiendo. Y esto viene en el libro de Génesis. Si tú lo escudriñas en detalle, si tú te metes en profundidades al pensamiento divino, que ciertamente a través de los judíos nos llega la información, podemos sacar conclusiones muy interesantes, podremos determinar el genoma humano, podremos sanar enfermedades que hasta este tiempo no están en curación absoluta y podremos entender muchas cosas. Dices tú, doctor, tú eres un doctor en medicina, ¿y cómo es que estás hablando de lo científico, de lo físico, de lo nuclear o de los aspectos importantes? Después te hablaremos de la operación Oppenheimer, de cómo es que se creó la bomba atómica y los resultados, tú lo sabes, desastrosos como los puedas tú entender, ¿verdad? Entonces, pues, bajo estas condiciones, la masa pequeña no perturba el movimiento, dice aquí, de las mayores. La masa pequeña no perturba. Hay situaciones que pueden perturbar tu vida y hay situaciones que no pueden perturbar tu vida, es lo que está diciendo. Repito, bajo estas condiciones, la masa pequeña, es decir, la cápsula, la cápsula donde va el elemento humano, bajo estas condiciones, la masa pequeña no perturba el movimiento de las mayores, moviéndose estas sobre órbitas elípticas en torno a su centro de masa común. No obstante estas simplificaciones, el problema tampoco es resoluble en general y las trayectorias pueden ser caóticas. Como tú te imaginarás, los primeros experimentos de NASA, bueno, había explosiones, había algunos cálculos no muy exactos y el resultado era que no se lograba concretar todo esto. Después te hablaré sobre lo que son las masas por las siglas M1 y M2 y después cómo integraremos la masa 3 en forma definida. Aquí tengo una información que son aproximadamente unas 10 hojas tocante a lo que es lo científico. Gran porcentaje de esta enseñanza podemos entenderla y sacar la conclusión. Ahora vamos, este fue el aspecto científico, ahora vamos a tocar el aspecto espiritual de lo que podemos tocar. Esta tarde tocaremos la letra Nun. La letra Nun, que la referiremos de esta manera, y aquí está la letra Nun, esta letrita que está aquí, que tiene una pequeña porción horizontal, espero la veas, por acá te la señalo, aquí está una pequeña parte horizontal en la parte superior, después viene una parte vertical intermedia, y después viene una parte que vendría siendo la parte terrenal, como siempre te digo. Digamos, esta es la parte celestial, la luna, digamos, la parte pequeña, y encima de la propia letra, una parte gravitacional y una parte que es la inferior que demanda la Tierra. Nosotros estamos colocados aquí, pero tenemos acceso al nivel si nosotros podemos entender estos principios físicos, pero vamos a ver qué sucede en el terreno espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Que el hombre ha captado tocante a la sabiduría divina. Vamos a ver nuestra letra Nun. Casualmente la letra Nun tiene que ver con la sefirá, que la tercera sefirá del árbol de la vida, de arriba hacia abajo, tiene que ver con una cosa que se llama biná o entendimiento. Para poder comprender esto, vamos a partir de lo general a lo particular. Así es la ciencia, así es mi rica ciencia médica, me lleva de lo general a lo particular, de lo grueso, de lo fenotípico a lo molecular y al ATP y a la energía que mora en cada una de nuestra estructura intracelular, digamos, para que me entiendas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es algo, creemos que no está editado este tipo de enseñanza, no hemos copiado, sí hemos visto, por supuesto, lo que es la letra de escritos judíos, hemos visto lo que es la ciencia, el aspecto científico, pero se nos está ocurriendo conectar la parte celestial, la parte que no alcanzamos a ver o alcanzar a comprender de todo, pero a través de estos principios podemos integrar un concepto amplio y te aseguro que tu inteligencia cognitiva, tu inteligencia emocional, tu inteligencia matemática, física, de todo tipo vas a entender mayores cosas porque estamos inspirados por la palabra divina que nos da entendimiento. Entonces, la letra Nun casualmente tiene que ver algo con la luna. Cuando empezamos a ver estos pensamientos,
empezamos a relacionar unas cosas con otras. No creas que nos dimos a la tarea de investigar, simplemente de abrir libros y decir qué tiene que ver el proyecto NASA, qué tiene que ver los aspectos nucleares, qué tiene que ver la letra Nun o la terminología hebrea a través de sus 22 letras del alefato, qué tiene que ver el Génesis, y encontramos cosas verdaderamente interesantes, ricas, fáciles de digerir y de entender. Así que si tú eres una persona científica, no dejes de serlo. Y si eres una persona espiritual, pues no lo dejes de ser tampoco, porque lo que hacemos nosotros es como un bridge, un puente. Reunimos todo lo que podamos reunir para sacar una sola conclusión y entender que somos seres divinos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque hay un ser importante que nos dirige desde nuestro interior, nos da la capacidad de comprensión, de entendimiento, de sabiduría y poder integrar lo que es el universo físico con el universo y el pensamiento divino. A eso me refiero. No que seamos dioses como algunos complican las cuestiones, pero sí tenemos capacidades. Ya lo estamos viendo hasta dónde ha llegado el hombre, hasta crear genomas, hasta crear bebés extrauterinamente y todo ese tipo de cosas, lo que es la inseminación artificial y tantas cosas que nunca me olvidaré de que somos gente de ciencia, pero que hay algo que mueve y que reina aún sobre la ciencia, como es Nun también reina sobre la ciencia, y lo vamos a ver. Déjame decirte en forma breve que estos detalles los aclararemos, los profundizaremos más en cosas más intensas cuando vengas al curso. Estamos pretendiendo transformar nuestra nación, dijimos, pero no sucederá. Nuestro sistema de educación tendrá que ser transformado a niveles de entendimiento, a niveles profundos, y ciertamente hay algo de política en todo lo que hacemos, es verdad, pero no políticamente como si fuese el rey del asunto, el rey del reino. No, la verdad es lo que está escrito y lo que ha prevalecido por años, y a Israel lo ha llevado a ser el número 1 en las consecuciones de los premios Nobel que todos ustedes sabemos. Determinemos un poquito lo que es la letra Nun. Ya la vimos anatómicamente, ¿verdad? La letra Nun, como toda letra hebrea, tiene un equivalente numérico de 50. Déjame verte y decirte que cuando Moisés fue llamado a entender lo que se había dictado en Monte Oreb, en Monte Sinaí, se le dieron la entrada a 49 puertas. Cristianismo aún no ha llegado a estos niveles de entendimiento porque no le ha tocado, porque es otra doctrina, pero que a través de estos principios vamos a ver cómo a Moisés le dijeron en otras palabras: te hemos hecho un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles es 50. Lo máximo que hay en simbología y en equivalencia hebraica o judaica es 50. Entonces a Moisés le dieron un entendimiento de 49. A ti y a mí, a través de esos conceptos, en la gracia del Mashiach, en la revelación del Espíritu de vida del Mesías, que es el Espíritu de verdad, te va a llevar a toda comprensión, a todo entendimiento, para que tú llegues a ese nivel de 50 como la letra Nun. Entonces, pues, la letra Nun tiene un equivalente numérico de 50. Vamos a leer un poquito porque el resto del detalle te lo daremos en el curso porque queremos. Ya te dijimos que las universidades, no estoy hablando de clases de religión, no estoy hablando de filosofía religiosa, estoy hablando de un entendimiento profundo, que aún sin que seamos nosotros científicos en el área espacial, de la cuestión de aerodinámica espacial, entendamos esos principios, ¿verdad? Y aplicados a nuestro sistema nervioso y a nuestros pacientitos, podremos ofrecerles cura de muchas enfermedades. ¿De acuerdo a esto? Te lo comparto y te lo transmito. Estoy convencido que este es el camino, al menos a mí se me ha determinado, que lleve para que entienda estas cosas. Rapidito la letra Nun, en un breve destello, de resplendor, una ráfaga de luz esplendorosa, te diré lo que es la letra Nun. Ya te la dije físicamente cómo está. La letra Nun representa la humildad, representa la confiabilidad, representa el alma y también representa la eternidad. El estar en espacios aéreos, en niveles altos, hasta la luna dijimos que ya tenía, no sé si 350,000 kilómetros de distancia de la Tierra, es una elevación física, pero le estamos ofreciendo lo que estamos recibiendo, que es una elevación espiritual de entendimiento, de comprensión claro y definido.
Si tú a tu chico de primaria, de secundaria, de estudios primordiales de inicio, empiezas a platicar con él en un tono en el que digas tú cómo es Génesis y cómo es la ciencia, entenderás el principio básico de la teoría del Big Bang. Para muchos aún sigue siendo la teoría del Big Bang. Para nosotros es un hecho comprobado que estuvo determinado desde el principio de la creación, porque hay uno que dijo Yehi Or, eso quiere decir sea la luz, y vino la explosión que tú y yo conocemos. Ese ser maravilloso hizo una especie de Tzimtzum, es decir, se encogió pequeño, y cuando ya no tuvo más pequeñez en sí misma, viene la explosión y viene toda la creación que tú estás viendo, y ahí aparece todo, y luego al sexto día, Yom Hashishi, aparece el hombre. Bueno, sigamos con la letra Nun. Entonces significa lo que te dije: humildad, confiabilidad, el alma y la eternidad. Mediante esta letra fue creada el alma de la persona. Eso se llama Neshama. Fácil, Neshama. Pero empieza con una Nun, Neshama. Como una N, digamos, no Shama. Entonces aquí son 4 letras las que conforman la palabra Neshama, y que significa persona, y ese fue Adán. El primer hombre era un alma viviente. Los conocedores, los escolares, los estudiosos saben que Adán fue un alma viviente. A eso se refiere lo que hizo, ¿verdad? Y con todas las capacidades que tú y yo conocemos hasta dónde ha llegado el hombre. Bien. Ahora, Neshama, que está escrita por una Nun, después está escrita por una Shin, después viene una Mem, y finalmente viene una Hej, lo cual en foneatría hebrea se traduce como, o se escribe, o se deletrea, o se escucha como Neshama, pero empieza con una Nun de N. Hay 2 letras Nun, es verdad, para enseñarnos que la Neshama, el alma humana, la letra N, que tiene que ver con esto, puede adquirir diferentes formas. Puede estar recta o puede estar doblada. En una parte la encontramos, haz de cuenta la luz que está ahí atrás, mira, ahí me vino una idea. La capacidad de imaginación rápido se te incrementa y rápido conectas toda la parte que está ahí, no estaba programado. Esta que está saliendo ahí es una luz, es una porción vertical, y esta que está aquí es la parte horizontal o la parte inferior, ¿verdad? Bien, entonces pues cuando la persona puede adquirir esta letra de diferentes formas, puede estar erecta o puede estar doblada. Cuando la persona aquí en la tierra está doblegada ante Hashem, ante el Creador, ante el Padre de la eternidad, y es humilde, representa la letra Nun. La letra Nun representa la humildad del alma humana común. Entonces Hashem desde el cielo crea un túnel. Cuando tú eres una persona sencilla de entendimiento, cuando tú eres una persona humilde que no crees saber todo y no crees dominar todas las cosas, es cuando esta Nun, tengasla en tu nombre o no, sea parte de tu letra, literalmente hablando o no, viene un espíritu de entendimiento. Entonces dice una cita muy sencilla de Proverbios que dice la forma siguiente. Dice aquí que el temor a Dios es la remuneración de la humildad y del propio temor a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces pues debemos entender que la humildad te remunera, la humildad te da sabiduría, te da entendimiento, ¿verdad? Para que entiendas estas cosas. Pues entonces dice aquí, se crea un túnel, un conducto por el cual hace llegar a aquella persona mucha energía y las bendiciones, bienestar, gozo, paz, shalom, fruto y gozo para tu vida. Entonces de esta manera podemos entender lo que es la Neshama. Esta Neshama en forma sencilla, no quiero complicarte mucho, así como el estudio de la NASA, lo que leímos, no queremos complicarte esto, pero a través de una guía sencilla, una guía de entendimiento, un aspecto musical que inspire las palabras, tú vas a entender perfectamente estas cosas y vas a llegar a niveles muy altos de entendimiento. Aquí me salto varias letras, varias hojas, porque hay una profundidad. Y te voy a decir algo muy importante. Seguramente tú has escuchado hablar de chicos que les llaman nerd, pues en un tono de burla o un tono de bullying. Creo que lo único que estás haciendo es alabar al chico y diciéndole lo que es una palabra netamente hebrea. La palabra nerd viene de algo hebreo y tiene que ver con la nun. Cuando tú a alguien dices que tú eres un nerd, es una persona inteligente,
es una persona dedicada, quizá traiga unos lentes con estos, como estos son un poquito más grandes, que denota mucho estudio, muchos libros bajo el brazo, y eso es justamente lo que necesitamos. Así que si te encuentras un chico que quepa en esa clasificación, con esa etiqueta tuya, empieza a responderlo, porque son los que crearon estos proyectos de la NASA. Y ese proyecto te lo estamos transmitiendo en un tono espiritual para que lo entiendas. Esto va dirigido a grandes hombres, a pastores, a estudiosos de la Biblia profundamente, pero que sepan que todo se junta. Hay un tiempo en que la gran conjunción, como se juntó todo en el Big Bang, nos cuesta trabajo entender que hubo una explosión hace millones de años para muchos, para otros hace un poco más de 6,000 años, pero no contrapone absolutamente nada de lo que está en Bereshit, ni tampoco contrapone nada de lo que está escrito científicamente hablando. Bien, termino con esto para dejarte un poco estupefacto, si tú quieres, porque hay un libro que se llama La Guía de los Perplejos en Judaísmo, que te deja perplejo todo lo que estás viendo. A mí me ha impresionado la riqueza, las formas de pensar me han sido transformadas. Ahora hago todo con aquel anhelo. Abro una porción, si tuvieras que el consultorio no es presunción, está lleno de libros, por aquí por lo menos en este momento hay alrededor de 30 libros, y nos da tiempo, por supuesto, a ojear algunos y a informarnos de otros y sacar conclusiones y vertirlas en algo sencillo y transmitirlo para ti. Bien, voy a leer solamente unas cuantas palabras, que es 1, 2, 3, 4, 5 en hebreo, para que veas la riqueza, ¿verdad? Ner, lerrakli, devareja, beor, lintibati. Repito, Ner, lerrakli, devareja, beor, lintibati. ¿Qué significa? Lámpara es a mis pies. Tu palabra del Padre Eterno, una luz para mi camino. Eso es lo que significa la palabra Ner, lámpara. A David le decían lámpara de Israel. A ti pueden decirte lámpara también, por la luz que representas, la información que tienes tú y que alumbras donde quiera que te pares. No tienes que presumir, no tienes que hablar y que dices y que descubriste cosas. No, lo único que tienes que hacer es abrir tu boca. Hay una promesa en el libro de Isaías que te dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y eso es lo que hago justamente. Abro mi boca y la información divina, completa, correcta y perfecta, para transformarte a ti, a tu familia, a tu entorno, a tu universidad y a tu nación, está disponible. Ahora te pregunto una cosa: where is the religion? Where is the religion? ¿Dónde está la religión? No he mencionado la palabra que yo me acuerdo de religión hasta este momento, sino es una introspección de lo que tú tienes en tu interior, de la capacidad que se te ha dado de entender hasta el universo físico a través de Bereshit, de la palabra. Te mando un saludo y repito lo que quiere decir Ner lerrakli, levareja, beor lintibati. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esta es la luz que yo necesito para caminar, una luz para mi camino. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Salmo 119, verso 105. Te propongo que sigámonos viendo. Te propongo que sigamos platicando. Te propongo que sigamos estudiando y que seamos unas lumbreras en este mundo para entender quién es quién, el que creó este mundo y este cerebro que nos dio, esta capacidad, esta inteligencia emocional. Me faltan palabras para expresar todo lo que se nos ha dado y a lo que estamos siendo llamados, a entender el universo a través de la palabra que está escrita. Shabbat Shalom, mis amigos, espero verlos pronto. Shalom, Shalom.
Aleluya.